Quiero que empecemos este sermón con un ejemplo, ¿verdad? Los ejemplos son buenos porque los ejemplos, y el Señor utilizaba parábolas y ejemplos y analogías para dar a entender a sus discípulos las grandes verdades del reino venidero, lo que sería el reino de Dios. Y este ejemplo es tomado de un autor cuyo curso fue dictado o está siendo dictado en este momento en Villavicencio, bueno, y en otras partes del país, en cita, ¿no? Y se llama Transformación Espiritual. Es un curso muy bueno, a mí me ha ayudado mucho, he aprendido mucho. Y él nos habla a través de este curso, son como 10 lecciones, y nos da a entender el porqué de la necesidad del hombre de ser transformado espiritualmente. Y aún nosotros, como cristianos, necesitamos irnos renovando continuamente, reformándonos cada día más y pareciéndonos cada día más a Cristo. Y él inicia esta serie de lecciones diciéndonos, bueno, ¿por qué el hombre necesita una transformación? Es decir, ¿por qué es necesaria una transformación? Y él nos da un ejemplo. Y nos pone el ejemplo de un escultor. Un escultor es una persona que le da forma a las cosas. En este caso nos da el ejemplo de un escultor de arcilla, ¿no? Con la arcilla ustedes han visto que aquí hacen ollas, hacen pocillos, hacen platos, hacen unas cosas muy hermosas. Pero este escultor que este autor nos presenta aquí es un escultor que hace estatuas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el Parque Central, creo que es el Parque Santander, hay una escultura, un busto en la fuente, no sé si es de Antonio Nariño, del general Santander, Santander, por eso se llama Parque Santander. Entonces, no es una estatua completa, es una estatua que va desde aquí hasta la cabeza, a eso se le llama un busto. Entonces, hay un busto del general Santander. Yo me imagino que la persona que hizo ese busto se esmeró y puso todo el talento que tenía, que Dios había puesto en sus manos, para que esa estatua se pareciera al general Santander, ¿verdad? Pero el autor nos presenta aquí a un escultor, ¿verdad? De esos que hacen estatuas. Y ese escultor quiso hacer una estatua de sí mismo. Es decir, una estatua que las personas vieran esa estatua y dijeran, uff, qué talento el de este hombre, qué parecido tiene con el autor. Entonces él quería reflejarse a sí mismo en esa estatua, ¿verdad? Él dedicó gran parte de su vida a ese proyecto. Él quería algo majestuoso, como les decía, algo que la gente viera y se deslumbrara y dijera, qué bueno es este hombre. Es decir, y él quería dejar un legado que es algo para que lo recordaran, ¿cierto? Entonces, este hombre día tras día empezó a formar la estatua, empezó a hacerle los ojos, los pies. Demoró varios años haciéndola, moldeándola, ¿cierto? Y allí, como les decía, buscaba plasmar con absoluta precisión, con cada detalle, a sí mismo. Quería verse reflejado. Luego de que acabó, el escultor, lleno de satisfacción, ve esta estatua, está maravillado, contempla esa belleza, dice, uff, me quedó excelente, me veo reflejado allí, con cada detalle, en su nariz, en sus labios, en sus orejas. ¿Y qué hace él? Decidió exhibirla. Es decir, digamos que la puso aquí, en medio del Parque Santander, la pone ahí, hermosa. Claro, las personas en el primer año acudían a ver esa estatua y se maravillaban por el detalle, por cada cosita que había puesto y decía, de verdad se parece mucho, es un reflejo de este hombre. Y se asombraban por el gran parecido que tenía con el artista, con el que había hecho. Entonces, claro, este reconocimiento lo llenó de orgullo, se sintió satisfecho. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo la escultura comenzó a cambiar. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Mitú, aquí llueve mucho, ¿verdad? Y las cosas se van dañando. Nada más miren el puente que hace poco o que van a inaugurar y ya está cubierto de lama, ya está negro. La estatua también empezó a cambiar. Por la lluvia y por los torrenciales aguaceros empezó a deformarse, empezó a perder
su figura original por las inclemencias del tiempo, por los vientos fuertes, por la lluvia, repito, por el sol, porque el sol también daña las cosas. Y esto fueron desgastando sus detalles, borrando poco a poco las características de esta estatua, borrando poco a poco las características que hacían única a esta estatua. Y miren, para colmo de males, más tarde fueron vándalos, con grafitis, la pintaron, la llenaron de grafitis, de letras y todas estas cosas. Y así fue deformada totalmente la figura original. Años después, esta obra estaba tan deteriorada, tan dañada, tan desgastada, tanto por las inclemencias del tiempo como por la mano del hombre, que ya no se distinguía la forma original, es decir, ya no se parecía al escultor, parecía más bien una caricatura, un mamarracho. Lo que un día fue una representación fiel del escultor, ahora era una sombra de lo que había de ser. Ante tal deterioro, ¿qué hizo el artista? Él dijo no, él comprendió que esa escultura que él había hecho necesitaba ser vuelta a ser, es decir, necesitaba ser transformada, necesitaba volver a tomar la forma que debía tomar. Ahora, como les decía, era una sombra de lo que era, pero él vio la necesidad de que necesitaba ser transformada. Solo mediante una restauración completa podría recuperar la belleza de la verdadera imagen, la belleza de lo que algún día fue, la misma que él había plasmado inicialmente. Mis hermanos, esta parábola refleja la necesidad de una transformación espiritual en nuestras vidas. Es un ejemplo de cómo la imagen de Dios, que somos nosotros, se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Y no hablo del tiempo hablando de minutos y segundos, no, es porque a través del tiempo, a través de la historia, a través del pecado, se ha ido deteriorando la imagen de Dios, el reflejo de Dios que somos nosotros. Hoy en día vemos cómo el hombre ha dañado, ha socavado la imagen de lo que representa, tanto en su forma de ser como en su forma de actuar, en la sociedad, de manera en cómo se relaciona y con el dominio de la creación, que ya lo vimos en Génesis 1, ¿verdad? También esto se ha deteriorado, esa relación del hombre y la naturaleza, del hombre y la fauna, del hombre y la flora se ha deteriorado y lo vemos reflejado. Y como lo vemos, el pecado que ha permeado, que ha traspasado la piel nuestra y ha llegado y se ha tomado el corazón del ser humano. El pecado ha corrompido al hombre. No es solo es que ustedes miren las noticias. Esta semana fue una semana de muchas noticias malas. Temblores, tomas guerrilleras, bombas, desastres locales, casi un hombre que se iba a lanzar a candidato presidencial está con una bala en el cerebro. ¿Sí ven cómo está dañado este mundo? ¿Cómo es necesaria una transformación? Solo es abrir las noticias, ver las noticias y se darán cuenta de que el pecado ha hecho su trabajo. Todo tipo de violencia se ve hoy en día. Al igual que la escultura perdió su forma original, nuestra esencia también se puede distorsionar con el tiempo y ha pasado. La vida, las circunstancias y nuestras propias decisiones pueden alejarnos de la imagen para la que fuimos creados. Sin embargo, existe la oportunidad de experimentar una renovación, de volver a la forma clara y perfecta de nuestro Creador, porque a eso somos llamados. Busquemos Efesios 4:13, por favor. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso somos llamados a ser perfectos como Él es perfecto, a ser plenos como Él es pleno, a la estatura de Cristo. Claro, no lo lograremos
en esta vida terrenal, pero estamos llamados a eso, a tomar la forma, a recobrar la forma de Cristo, porque Cristo es la imagen visible de Dios, por lo tanto es a la imagen que estamos llamados a ser de nuevo. Por eso es que Cristo vino a recrear todas las cosas, vino a hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. Entonces, antes de hablar sobre la transformación, es esencial, es importante entender por qué es necesaria. ¿Qué ocurrió para que nuestra esencia se desfigurara y nos dejara en necesidad de un cambio? ¿Por qué necesitamos un cambio? Es como si dijésemos hoy en día, ¿por qué la política necesita un cambio? Claro, por la corrupción, por el mal que corroe. La respuesta es sencilla. ¿Por qué el hombre necesita un cambio? No somos lo que deberíamos ser. No somos lo que deberíamos ser. Algo profundamente devastador ha afectado a la humanidad. Las Escrituras dejan claro que el propósito original de Dios era que el ser humano reflejara su imagen, ¿verdad? Su carácter. Pero ¿qué pasa? Ante el paso del tiempo, esa imagen se ha deteriorado, se ha distorsionado por las decisiones, por las circunstancias que han marcado nuestra historia. Miren a lo largo de la historia, a aquellos que les gusta la historia, tantas guerras, guerras que aún ni nosotros conocemos, tantos desastres naturales, tantas personas que han perdido la vida y todas las consecuencias que suceden, tanto desastres naturales como guerras, es por causa del pecado. Aún la misma muerte que ha entrado al mundo, porque leímos en Romanos 5, por un hombre entró la muerte, pero claro, por el otro hombre, por Cristo, entró la vida. Entonces se ha deteriorado. Esto nos deja una necesidad urgente, una necesidad de Dios. Dios es el único ser necesario en todo el universo. Nosotros no somos necesarios, nosotros somos dependientes de Dios. Él sí es necesario en el universo, porque Él sustenta el universo. De Él depende todo lo que vemos, aún lo que no vemos. Él es el único creador y nosotros somos sus criaturas. Entonces es necesaria una renovación, una transformación, llámese como se llame, una reforma, un regreso a la forma pura y verdadera para la que fuimos creados, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y vamos al principio, vamos a Génesis 1:27, por favor. Génesis 1:27, dijo Pablo, es el primer libro de la Biblia. Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es sencillo, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y no se trata de algo físico, ¿no? No estamos hablando de algo físico y no estamos hablando de que el hombre sea igual a Dios en todo, no, en algunos aspectos, y vamos a ver. La idea o el diseño original era tener la forma de Dios o ser el reflejo de la imagen misma de Dios. El ser humano fue creado para ser la misma imagen de Dios. Es su representación en la tierra y ejerce su representación en el dominio que tiene en la tierra. Ustedes, si estudian un poco en la antigüedad, los egipcios y muchas otras culturas construían figuras de ellos mismos. Esas figuras eran una representación de ellos. Pero claro, las figuras de Dios somos nosotros. Nosotros somos su representación. Nosotros tenemos el reflejo de Dios. Miren cuán importante, cuánta responsabilidad tenemos delante de Dios. Él nos creó para que fuéramos sus representantes, sus vicerregentes, porque Él es el regente de todo, es decir, Él rige todo, pero somos sus vicerregentes. Y claro, un poquito más atrás en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
Y dice, y le da un mandato, ¿verdad? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí se estaba definiendo la singular relación del hombre con la creación. Es decir, la relación que tiene el hombre con la relación que tiene el hombre con la creación es única, única. El hombre era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. El mandamiento de gobernar lo separaba del resto de la creación viviente y definía su relación como por encima del resto de la creación. Es decir, el único que está o que es enviado a regir sobre la creación es el ser humano. Nadie más. Por eso el ser humano es una creación especial de Dios. Y como especiales que somos, estamos llamados a ser sus representantes. Miren lo que dice el Salmo 8, ¿verdad? Vamos al Salmo 8, del 6 al 8. En el Salmo 8, del 6 al 8 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. A eso somos llamados. El hombre, el punto de coronación de la creación, un humano viviente, fue hecho a imagen de Dios para gobernar la creación. Desde su origen, el ser humano fue creado a imagen de Dios, reflejando una conexión singular con Él. Es decir, la conexión que tiene el ser humano con Dios, la comunión que tiene el ser humano con Dios es única, excepcional, es excepcional. Ningún otro ser viviente tiene la conexión o la comunión que nosotros podemos tener con Dios. Los animales no la tienen, los árboles no la tienen. No, solo el ser humano tiene este privilegio. Esta imagen no solo define nuestra existencia, sino que nos otorga la capacidad de encarnar los atributos de Dios, los atributos comunicables, amor, misericordia, ¿verdad? En esto somos imagen y semejanza de Dios. Y también en el ámbito racional. ¿Qué quiere decir esto? El hombre se asemeja a Dios en su capacidad de pensamiento, de racionamiento, toma de decisiones, porque posee intelecto. Dios también posee intelecto. Claro, un intelecto superior, un intelecto puro, pero nosotros tenemos la imagen de Dios en eso. Tenemos voluntad, tenemos emoción. Y en el aspecto moral, cuando fue Adán y Eva creados, ellos reflejaban la naturaleza divina al ser buenos y libres de pecado. Claro, todo eso fue corrompido, pero ellos eran libres de pecado y eran buenos como Dios. Ahora no, nosotros nacemos bajo pecado. No hay bueno ni aun uno. Y como dice Salomón, cuando estaba dedicando el templo que había construido, porque no hay un hombre que no peque, no hay ninguno que no peque. Y también Juan dice, el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Todos nacemos bajo pecado y pecamos. Entonces nuestra capacidad de ser buenos se ha perdido. No podemos ser buenos los unos con los otros de manera libre de pecado. Siempre hay algo. Y nuestro señorío sobre la creación también ha perdido su brillo. Si no, fíjese cuántas especies han dejado de existir y cuántas están al borde de su extinción. Bosques talados, quemados, selva destruida. Todo por el pecado, todo porque el hombre está corrompido y ha deteriorado la imagen de Dios. Entonces, los hombres por esta caída van de mal en peor. Y como dice un autor, dice, el ser humano fue creado para ser en todo sentido un reflejo de Dios. El ser humano existe para representar a Dios en la tierra, para reflejar sus características y sus propósitos. Porque aunque Dios pueda cumplir sus propósitos por Él mismo, por misericordia y dándonos un privilegio, permite que nosotros participemos
para cumplir su voluntad. En la extensión del Evangelio, ¿acaso Dios no podía comunicar el Evangelio? Claro que lo podía hacer, pero por misericordia y de nuevo, por un privilegio que Él nos da, nos permite ser partícipes de ese gran acto de redención y de justificación. ¿Y cómo lo hace? Haciéndonos portadores del Evangelio. Participamos, ustedes se han dado cuenta, participemos de ese gran privilegio que es extender el reino de Dios. Y nos escogió a nosotros, no porque nos necesitaran, sino por el puro afecto de su amor, por el puro afecto de su voluntad. De esa manera hacemos la obra de Dios, nos permite de nuevo, por su misericordia, participar del plan que Él tiene para la humanidad. Y así cumplir su voluntad y gobernar su creación por medio de nosotros. No es que tenemos la imagen de Dios, sino que somos la imagen de Dios. Por ende, no se puede separar lo que el ser humano es de la imagen de Dios. Ahora que hemos visto lo que representamos, a quién representamos, qué es lo que sucedió. Y nosotros sabemos, lo leímos en Romanos, ¿verdad? Fíjense y pongan otra vez su mirada en Romanos 5:18. Dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y ustedes saben la transgresión de quién fue, de Adán. Entonces vino la condenación. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por el segundo Adán vino la justificación. Pero por el primero, la condenación. Entonces, esto fue lo que pasó. La caída del hombre, eso fue lo que sucedió. Si vemos la situación actual de nuestro país, del mundo entero, lo que se dice, lo que se hace, el ser humano está alejadísimo de la voluntad de Dios. El ser humano no quiere nada que ver con Dios, simplemente sigue sus propios deseos, sus propios placeres, quiere tener poder, quiere tener bienes materiales, incluso quiere tener la vida eterna, quiere ser joven para siempre. Pero la maldad del hombre irá hasta donde Dios permita que vaya. Dios tiene el control de todas las cosas. Por más que veamos a nuestro alrededor que todo va de mal en peor, no se nos olvide, Dios tiene el control de todas las cosas. Por más que parezcamos que esto se está saliendo de control, no es así, no es así. Son consecuencias del pecado, son consecuencias de la caída. Pero Dios tiene el control. Y cada día se parece menos a lo que Dios quiere que sea. El ser humano se aleja cada día más de la voluntad de Dios. Entonces se requiere con urgencia que el que no crea, crea. Es necesario que haya una reforma en el pensamiento del ser humano, que haya una reforma en sus actos de relacionarse con Dios y de relacionarse los unos con los otros. Es necesario que el ser humano retome su forma original, la forma de Cristo. Es necesario que el ser humano crea que hubo uno que se encarnó como un hombre e hizo la voluntad del Padre. Es necesario que se crea que Cristo vino a morir por nuestros delitos y por nuestros pecados, y que creyendo en esto somos salvos por misericordia, por gracia. Y que cuando creemos, realmente damos un fruto. Damos un fruto. Y no es que dejemos de pecar absolutamente, pero muchas cosas cambiarán. Entonces, en nuestra situación actual, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hay para ver en lo que nos rodea? Como les decía, situaciones lamentables, deplorables, a las que el ser humano ha llegado y las cuales sufren. Y hagamos otra vez un recuento: guerras, enfermedades, pandemias, violaciones a los derechos humanos, hambruna, desastres naturales, etcétera. Todo tiene que ver con la condición de muerte espiritual a la que el hombre está sometido. El hombre sin Dios es un depravado total, está muerto en delitos y pecados. ¿Y cómo un muerto puede tener relación con un Dios vivo? No puede. El ser humano sin Dios está alejado de él. Hay
un abismo grandísimo que lo separa y no puede acercarse a Él. Es necesario que Dios se acerque al hombre para que reviva y sea una nueva criatura, y así el hombre pueda buscar a Dios y pueda tener una relación con Dios. La única forma de que cambien todas estas cosas no es un nuevo presidente, no es un nuevo gobernador, no. La única forma de que cambien las cosas es que las personas que no han creído crean, vayan a Cristo y sean nuevas criaturas. Porque cuando un muerto gobierna, ¿cómo esperan ustedes o cómo esperamos nosotros que haya vida? No se puede, es imposible. Todo tiene que ver con la condición de muerte espiritual, como les decía. Vamos a Efesios 2, versos 2 al 3, por favor, acompáñenme. Efesios 2, del 2 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién fue el que dio vida a vosotros o a nosotros? Él, exactamente. Y nos dio vida, dice que cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que está en sus delitos y en sus pecados está muerta. Y la única forma de que cobre vida es que Dios vaya hacia él. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren, ¿cuál es la corriente que está, por decirlo así, gobernando este mundo? ¿Qué es lo que sigue este mundo? ¿Cuál es el rumbo que está tomando este mundo? El rumbo que Satanás tomó. El mismo rumbo. Los que no están con Dios son hijos de desobediencia, porque en ellos opera el príncipe de las potestades del aire. El ser humano no anda conforme a la voluntad de Dios, pues no puede. El ser humano no redimido no anda conforme a la voluntad de Dios porque no puede, porque está muerto. Viven muertos. Es curioso, pero viven muertos. Pero si están esclavos del pecado, solo van tras los deseos de la carne, tras el príncipe de este mundo, tras la corriente de este mundo, y son hijos de desobediencia, son hijos de Satanás. Para comprender la necesidad de un cambio, primero debemos identificar la raíz del problema. Sabemos que el propósito original de Dios al crear al ser humano era reflejar su imagen y ser su representación visible en la tierra. Como portadores de esta imagen, los seres humanos tenían la responsabilidad ¿de qué? De cuidar la creación, de administrarla en nombre de Dios, siguiendo sus principios, siguiendo su voluntad. Ahora, hoy en día, el ser humano quiere seguir sus propios principios y su propia voluntad, su propia forma de ser. Incluso cuando usted se le acerca a alguien y le dice cómo es que tiene que tener una relación con Dios, muchas de esas personas le dicen, yo tengo la relación con Dios, tengo una relación con Dios, pero a mi forma, a mi manera. El ser humano quiere siempre hacer su forma y su manera, pero no quiere hacer la forma y la manera de Dios. La rechaza totalmente. Además, nuestra existencia tiene un propósito fundamental: honrar a nuestro Creador, reflejar de nuevo su carácter en todo lo que hacemos. Porque lo veíamos o lo hemos visto en los sermones pasados, en Colosenses 3, en el 17 y en el 23, que todo lo que hiciésemos, lo hiciéramos para la gloria de Dios. No prestando atención al ojo que ve, al ser humano que ve, sino prestando atención o dando gloria a nuestro Dios, haciendo las cosas como para Él. Eso es lo que debemos hacer. Dice un escritor, desde el principio hasta el final de la historia redentora, la imagen, es decir, nosotros, está llamada a honrar a Dios. La imagen, es decir, nosotros, encuentra su propósito en la relación de honor con el original Dios creador. La historia
considerada en su conjunto, sugiere que la dimensión primordial de la relación de las criaturas con el Creador es la adoración y honor. Qué bueno que nosotros llegáramos a ese punto y entendiésemos que nuestro propósito es glorificar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia, con nuestra forma de relacionarnos con la sociedad. Ahí, si nosotros entendiéramos estas cosas, y qué mejor que si nosotros entendiésemos estas cosas, las podamos disfrutar, que podamos disfrutar de una lectura, que podamos disfrutar de ir al culto, que no sea una obligación, sino un privilegio, un disfrute, que podamos encontrar un gozo en la relación con nuestro Creador. Ahí es ahí a donde debemos apuntar, que no sea una obligación, sino que sea un privilegio, que no vaya en contra de mi voluntad, sino con mi voluntad, que mi voluntad no sea mi voluntad, sino sea la voluntad de Dios, y que juntas voluntades sean una sola, así como la voluntad de Cristo y el Padre era una sola voluntad. Nosotros debemos llegar a ese punto en donde nuestras voluntades se fundan y sean una sola con nuestro Creador. El ser humano, representado en Adán, rechazó a Dios y hoy día lo rechaza. Porque muchos podrían decir, ¿por qué Dios es injusto? Y una persona nos va a representar y por esa persona entonces todos fuimos declarados culpables. Pero mire lo que acabamos de leer, como por uno vino la transgresión y vino la condenación, de la misma manera, porque Dios es justo, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios no es injusto. También por uno vino la justificación de vida. Y si a usted se le imputan los pecados de Adán, si usted cree en Cristo como único y suficiente Salvador, sus pecados se le imputan a Cristo y Él paga sus pecados. Entonces, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, no solo Adán, nosotros también. No es que Él sea nuestro representante y por Él hayamos sido condenados, no, es nuestro pecado porque al ser humano le gusta pecar. Todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Si estamos destituidos de la gloria de Dios, si nacimos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos ir a Dios. Él es necesario en nuestras vidas, Él es necesario en la vida del ser humano. Las consecuencias del acto de traición en contra de Dios cambiaron todo. Y Pablo lo explica en Romanos 8:20. Dice que la creación fue sujetada a vanidad, es decir, algo vacío, algo sin un propósito aparente. Y más adelante, en el 21, Romanos 8:21, dice que la tierra existe bajo la esclavitud de corrupción, porque todo en la tierra se daña, se corrompe, se corroe, por eso está sujeta a vanidad. Y en Génesis 3:17 y el 18, Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, cardos te producirá. Entonces, por causa del pecado, la tierra ha sido maldita. Por causa del pecado, la humanidad, las relaciones de la humanidad, del hombre con el hombre, están también destruidas. Están pasando por su peor momento. Y claro está, eso es consecuencia de que la relación del hombre con Dios está destruida. Yo les he dicho, usted no puede tener una buena relación con el ser humano si no tiene una buena relación con Dios. La relación vertical con Dios, de la relación vertical con Dios dependen sus relaciones horizontales, es decir, con los seres humanos, con su esposa, con sus hijos. Entonces usted se ha preguntado por qué tengo una mala relación con mis hijos, una mala relación con mi esposo, una mala relación con los que me rodean.
Puede ser que su relación con Dios esté deteriorada, o puede que ni tenga relación con Dios. Toda la creación ha sido afectada por el pecado. Y creación, llámese tanto a seres humanos como a la naturaleza, ha sido afectada por el pecado y sufre sus consecuencias. Y como les decía, estamos viendo las consecuencias. Y sigue diciendo Pablo en Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Miren el ejemplo que pone Pablo con una mujer que está teniendo o está dando a luz a un bebé. Y solo las mujeres saben cuánto se sufre. Pero yo he escuchado, y hace poco escuché a mi hija que ella sentía que se iba a morir. Y mi esposa también una vez me dijo, yo sentía que ya me iba a morir. Entonces era un dolor fuerte. Mire, si Pablo está poniendo los dolores de una mujer con los dolores que está sufriendo la creación, aún la naturaleza y nosotros mismos, es porque es algo doloroso, es porque es algo grave. Y lo pone y lo compara con lo que está sucediendo con la creación. Entonces esto incluye todo lo que nos rodea, el ambiente, el clima, los seres vivos, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que comemos. Nada ha quedado intacto, pues el mundo entero está lejos de su estado original y perfecto. Todo está lejos de la imagen de Dios. Todo ha sido dañado, corrompido por el pecado. Hoy en día se ve, se siente, se escucha, se viven las consecuencias en todo el mundo. Y Pablo lo lamenta, como decía, porque dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, la muerte del ser humano es su destino ahora. Cuando fue creado Adán y Eva, ¿cuál era su destino? La vida eterna. Pero ahora, ¿cuál es el destino del hombre? La muerte, las consecuencias de la vejez, las enfermedades. Aquí muchos de ustedes se han enfermado muchas veces, sobre todo de paludismo, de malaria, de todas estas cosas, consecuencia del pecado, las enfermedades crónicas, todo ha venido afectando y afecta al ser humano y ha corrompido la imagen de Dios, el reflejo de Dios. Claro, gracias a Dios que ahora la muerte ha sido derrotada y podemos tener vida eterna creyendo en Él. El impacto de aquel acto de rebelión va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Ha afectado de nuevo todo tipo de relaciones entre el ser humano y su creador. Este lazo se rompió, porque cuando se rompió ese lazo, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Y el hombre está escondido de Dios. Y Dios es el que lo busca. El ser humano muerto no puede buscar a Dios. Dios es el que lo busca. Y en Génesis 3:10, en Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo. ¿Y por qué reconciliados? Porque estábamos en guerra con Dios. Y pues el que está en guerra con Dios tiene una guerra perdida, ya délo por perdido. Pero gracias a la muerte sacrificatoria de Cristo podemos tener reconciliación y de nuevo podemos tener una relación con Dios. Y éramos enemigos de Dios. ¿Que ustedes se han imaginado en la tierra un ser humano muy poderoso? Digamos, ¿qué tal usted ser enemigo, no sé, de Estados Unidos o ser enemigo de Rusia o ser enemigo de una gran potencia? Yo creo que usted se sentiría intimidado, ¿verdad? Se sentiría intimidado, se sentiría asustado. ¿Ustedes creen que hoy la gente se siente asustada porque es enemiga de Dios? No. Pero deberían estar atemorizados. Deberían. Porque es que usted es enemiga, si usted está alejado de Dios, si usted no tiene una relación con Dios, usted es enemigo del Creador, del que lo hizo todo. Usted no tiene dónde esconderse. Usted no puede ser como Jonás e irse por allá a una isla y esconderse. No puede. Dice el Señor, si usted se va hasta lo último de por allá de la estratosfera, en el espacio, allá está Dios. En todo lugar está Él.
Entonces las implicaciones de ser enemigo de Dios son graves. Y el pecado no solo ha distanciado a la humanidad de su diseñador, no, también ha deteriorado, como les decía, las relaciones. Y podemos ver ejemplos en la Biblia de Abel con Caín, de Lamec cuando se ufanaba de que había matado a una persona joven, o mire la historia de violencia por la cual la tierra fue acabada por un diluvio. Entonces, mire las noticias actuales, mire la lucha de poderes entre los hombres, mire la lucha que se está librando hoy en día de Israel e Irán. Se están bombardeando los unos a los otros. ¿Se han visto las noticias? Están en guerra, o sea. Y todo por el orgullo y por el poder. Incluso la relación más íntima, el matrimonio, que debiera ser la mejor relación del mundo, ha sufrido las consecuencias del pecado. Siendo esta relación de la pareja, de esposos, la relación o ejemplifica la relación de Cristo y su iglesia, se ha deteriorado también. Divorcios, matrimonios que no duran, peleas, contiendas. Entonces, definitivamente, todas las relaciones humanas han sido dañadas y corrompidas por la mancha del pecado, por la podredumbre del pecado. ¿Y cómo esto ha afectado la imagen de Dios, que somos nosotros mismos? Porque, repito, cuando el pecado entró al mundo, afectó la manera en cómo el ser humano actúa y piensa. Ha afectado los deseos del hombre, porque ahora los deseos del hombre no son los deseos de Dios, sino son sus propios deseos, son sus propias concupiscencias. Es lo que a él le agrada, no lo que le agrada a Dios. Ha afectado su conducta, la manera en cómo se conduce con Dios, la manera en cómo se conduce con los demás. También ha distorsionado la imagen que el ser humano es. Es decir, debiendo ser un reflejo claro de Dios, el ser humano ahora más bien parece una caricatura, de nuevo, un mamarracho, un monstruo, algo pintoresco, algo alejado de la realidad de Dios, algo alejado de lo que debiésemos ser. Y ya para terminar, mis hermanos, si volvemos al inicio, ¿verdad? Si volvemos otra vez al ejemplo del hombre y esta escultura deteriorada, del hombre que hizo la escultura y la puso allá en el Parque Santander. Ustedes saben, Dios es el escultor. Dios es el escultor. Claro, a diferencia que Dios no hizo al hombre para sentirse orgulloso y ufanarse, no. Simplemente por amor nos creó, por amor nos salvó. Pero Él es el escultor. Nosotros somos esa escultura hecha por las manos de Dios. Mire, usted es hecho por las manos de Dios. Usted estuvo en sus manos. Nosotros somos esa escultura, esa cosa preciada de Dios, ese algo preciado de Dios somos nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros que somos la escultura? El pecado ha dañado esa escultura, el pecado nos ha corrompido. El pecado y las consecuencias que se están viviendo ha deteriorado la imagen de Cristo, de Dios en nosotros. Se ha distorsionado la imagen de Dios de nuevo por causa del pecado. Pero Cristo, hecho carne, ha venido a recrear, ha venido a reformar, a limpiarnos del pecado que ha venido corroyendo y dañando al hombre, y con su sangre derramada en la cruz somos hechos nuevas criaturas. Esa es la única forma de ser reformados, esa es la única forma de que el hombre sea transformado por la sangre preciosa de Cristo, creyendo en Él como único y suficiente Salvador, como único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es la única forma de ser limpios de toda maldad. Es por eso que recitamos y necesitamos una transformación espiritual. Es por eso que el mundo necesita ser transformado por Cristo, pero solo Cristo hace esto posible. Cuando en el monte de la transfiguración en San Mateo
17, si ustedes recuerdan, dice que de Cristo emanaba una luz. Recuerda que allí estaban los tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, allá en el monte Tabor, y estaban con Cristo, y dice que se les apareció Moisés y Elías. Y dice que de Cristo emanaba una luz como el sol, y sus ropas eran resplandecientes, de Él emanaba un brillo. Pero de Él, nosotros no emanamos un brillo, nosotros tenemos el reflejo de Cristo, el reflejo de su brillo, y nosotros a su misma vez reflejamos ese brillo. Nosotros necesitamos ser como Moisés cuando contempló la gloria de Dios y reflejó su brillo en su cara. Nosotros necesitamos reflejar ese brillo de Cristo. Y Él dijo, yo soy la luz, lo dijo en San Juan 8. De Él tomamos la imagen, de Él tomamos su brillo y lo reflejamos a los demás. Pero ese brillo se ha opacado y necesita ser pulido. Es por eso que el ser humano, es por eso que el mundo se está ahogando en el pecado y necesita ser transformado. Y el que no ha creído en Cristo como único y suficiente Salvador, necesita hacerlo con urgencia, necesita ponerse a paz con Dios. Amén. Vamos a orar. Señor,